Hola, estoy haciendo este video para conversar un poco sobre los libros de la nueva era que son contrarios a nuestra fe católica y que atentan contra la palabra de Dios. Lo primero que debo decir es que voy a hablar no solamente desde el conocimiento que he podido adquirir en este tiempo en cuanto a la nueva era, sino también desde mi propia experiencia, porque yo practiqué la nueva era y resulté con una opresión diabólica muy fuerte. Hice todo mi proceso de liberación en la Iglesia Católica y por eso hoy doy estas enseñanzas para ayudar y advertir a otras personas para que no caigan en estas prácticas. La nueva era es aquel conjunto de prácticas, una mezcla de todo lo que es el orientalismo, la meditación trascendental, el ocultismo, el budismo, hinduismo, la angeología, el yoga, el reiki, prácticas que muchas personas llaman mágicas, otros les llaman culturales, pseudociencias, y que son muy negativas para nosotros los católicos. Voy a comenzar con el libro Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Voy a ir colocando las imágenes acá en la pantalla. Este libro yo lo leí y realmente es muy contrario a la palabra de Dios. Nos habla de todo lo que son los principios hinduistas, el karma, el dharma, las leyes cósmicas. Es un libro que es totalmente anticristiano. Y quiero también señalar que para las personas que muchas veces me dicen, bueno, pero entonces quiere decir que ser budista o hinduista es malo. No es que sea malo, porque una persona que nace dentro de la cultura budista o hinduista pues desconoce el Evangelio de Jesucristo. Pero nosotros que somos bautizados católicos hemos recibido esta gracia por parte de Dios, conocemos el Evangelio, se nos ha revelado y debemos ser fiel a Él, porque no es una imposición que nos hace Dios, es más bien un regalo muy grande del cielo que nosotros podamos conocer cuál es la verdad, que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y rechazarlo es muy perjudicial para nosotros, porque ya se nos ha revelado esa salvación. No hay una práctica ocultista para el hinduismo o el budismo porque ellos no conocen el Evangelio de Dios, pero sí lo hay para nosotros, que es el pecado de apostasía, porque una vez que hemos conocido al Señor y se nos ha revelado, pues lo ideal es mantenernos fiel a eso y no rechazarlo, porque cuando nosotros en nuestro libre albedrío lo rechazamos, pues el Señor respeta esa decisión, pero de igual manera vamos a sufrir las consecuencias espirituales de eso que nosotros estamos haciendo. Y más cuando somos bautizados en la Iglesia Católica. El otro libro que también yo lo advierto en un video separado y que es muy peligroso para nosotros es El Curso de Milagros, porque este libro fue escrito por una psicóloga en Estados Unidos que ella decía haber escuchado una voz que le dijo que era Jesús y que los apóstoles se habían equivocado al escribir el Evangelio, que no lo habían entendido y que a través de este libro ella podía escribir un Evangelio nuevo. Este libro es básicamente el anticristo en sí mismo, porque es un espíritu canalizado que le dijo a esta psicóloga que la Biblia prácticamente no servía, que esa no era la verdadera revelación y que escribiera un evangelio nuevo, y eso fue lo que ella hizo. Y este libro es muy utilizado por muchas personas que creen que están realizando algo bueno, que están haciendo algo bueno, y resulta que no, porque es un libro que está siendo canalizado por un espíritu maligno. Ese mismo espíritu se hace llamar legión. Y recordemos que cuando en la Biblia se habla de legión, dice el mismo evangelio que son legión porque son multitud, pero multitud de demonios. Este libro es un libro que es muy perjudicial para nosotros porque al realizar esa práctica estamos haciendo esa invocación a ese demonio, a esa jerarquía llamada legión. También están los libros de un autor hinduista llamado Osho, que tiene el libro de la mujer, el libro del hombre, y que hablan también muy mal en contra de la Iglesia Católica. Están los libros de Paulo Coelho. Hay muchas personas que preguntan, ¿pero por qué los libros de Paulo Coelho son malos? Bueno, porque tiene basamento ocultista. Por ejemplo, este libro, El Alquimista,
tiene todo un basamento también en todo lo que es la magia, el ocultismo, la ley de atracción, y todo esto son doctrinas que son totalmente contrarias a nuestra fe católica. De hecho, hay varios videos en YouTube de algunas monjas carmelitas y algunas otras personas que también hablan sobre la nueva era, que explican por qué los libros de Paulo Coelho son anticristianos y lo explican muy detalladamente. También está el libro de las almas, que es un libro canalizado completamente. La persona que escribió este libro hacía hipnosis, regresiones, y sabemos que todas esas prácticas muchas veces son, la mayoría, invocaciones a espíritus malignos que te hacen supuestamente ver vidas pasadas que sabemos que no existen porque la reencarnación es contraria a la palabra de Dios. Pero estos espíritus te hacen ver supuestos sucesos de las vidas pasadas que son totalmente falsos, son creación de estos espíritus para hacer creer que la persona tuvo una vida pasada. Y así fue como este autor escribió este libro, haciendo supuestas hipnosis, regresiones y canalizando espíritus que le decían lo que iba a suceder o lo que había pasado en sus vidas anteriores. También está El poder de la hora de Eckhart Tolle, que es un libro que tiene también todo lo que tiene que ver con el ilusionismo, la ley de atracción, todo lo que es atraer con el pensamiento y con la mente, más del mentalismo. El yoga de Jesús es un libro también que tiene un falso supuesto. Ellos dicen, afirman que hubo una época de Jesús, de su vida, en la que no se dice dónde estaba ni qué estaba haciendo. Entonces ellos asumen que Jesús se fue a la India a practicar yoga y meditación. Y sabemos que esto es falso porque la Biblia, la palabra de Dios, nada nos dice ni del hinduismo, ni del budismo, ni del mentalismo. Por el contrario, cuando Jesús oraba, oraba siempre pidiéndole al Padre que se hiciera su voluntad, la voluntad del Padre. Así que todo esto que tiene que ver con atraer con la mente, el ilusionismo, no es parte de nuestra creencia cristiana. Está también estos libros que tienen que ver con El Secreto. El libro El Secreto es un libro que está basado en una parte específica del curso de milagros y que también es peligroso porque El Secreto se enfoca mucho en visualizar y atraer. Entonces piensan que tú puedes visualizar, decretar y atraer con solamente pensarlo, más de lo que es el mentalismo. Estas son prácticas ocultistas que tienen su origen pues en todo lo que es el gnosticismo, la invocación de ángeles, la invocación de llamas de colores. El Secreto es un poco parte de lo que es la invocación de los espíritus que atraen lo que tú quieres para tu vida. Pero realmente lo que se está haciendo allí es una invocación a un espíritu que atrae lo que tú quieres o lo que tú deseas en tu vida. Y sabemos que los cristianos lo que tenemos que pedir es que se haga la voluntad de Dios en nosotros, no nuestra propia voluntad. Y nunca creer que nosotros tenemos un poder de atraer lo que nosotros pensamos. Están también los libros de metafísica de Connie Méndez, que son invocaciones directas a lo que es la llama violeta, que ella le llamaba Saint Germain, que es un espíritu que ella canalizó y que le decía que ya no había salvación por medio de la pasión y muerte de Jesucristo, es decir, no por la sangre de Jesucristo, sino por una llama de color violeta que era atraída a través de esta entidad llamada Saint Germain, que al hacerse pasar por Salvador, pues está sustituyendo la figura de Cristo y por eso es un anticristo. Y advierto que toda esta práctica de angeología, invocaciones de llamas de colores, invocar por ejemplo el arcángel Miguel con la llama naranja o el arcángel Rafael con la llama verde, son meditaciones anticristianas y son muy peligrosas porque el espíritu o la jerarquía de espíritus que desciende al momento de hacer esta invocación pueden ser muchos. Por ejemplo, hay una persona que ingresó al Ministerio de Liberación en la iglesia para que le hiciéramos oración porque no sabía qué era lo que había hecho, pero tenía una perturbación mental muy fuerte. En revelación del Espíritu Santo,
se pudo verificar que ella había hecho una meditación que se llama el árbol de la vida, y allí descendió a la mente de esta persona un serafín, y ese serafín impedía que ella pudiese recibir todo lo que era la palabra de Dios, el Espíritu Santo, porque tenía que hacer una renuncia a esa meditación que ella había hecho. Por eso es tan importante la renuncia a las prácticas de la nueva era una vez que nos hemos dado cuenta que hemos ofendido a Dios. Estas meditaciones de metafísica, de llamas de colores, de angeología, son las más complicadas de liberar porque hay jerarquías angélicas caídas que están rigiendo allí la mente de la persona y la perturban de una manera que la persona que lo ha practicado puede llegar incluso al suicidio. Por eso es muy importante renunciar a estas prácticas. Está también un libro, y bueno, todos los libros de Anthony de Melo, que fue un sacerdote jesuita, que escribió un libro, pero es que él se contaminó mucho de todo lo que era el budismo y el hinduismo y se separó de la doctrina católica. Y la misma Iglesia lo advierte, que sus libros ya no son conformes a la doctrina católica y por eso no debemos leer estos libros. Está también la autobiografía de un yogi. Muchas personas han dicho que leyendo este libro han quedado con unas perturbaciones mentales muy fuertes. La autobiografía de un yogi es un libro de yoga que hace invocaciones a supuestos maestros gurús que se aparecen en el plano espiritual de algunas personas que lo han practicado y comienzan a hacer pactos con la persona. Por ejemplo, una persona que vino al taller de la nueva era decía que al haber leído este libro, la autobiografía de un yogi, tuvo un sueño en el que un espíritu vestido de maestro yogi le preguntó si quería ser su discípula y si aceptaba hacerse yogi ella también. Y en el mismo plano espiritual ella le dijo que no y el espíritu desapareció. Pero si nosotros no somos conscientes de que lo que estamos haciendo no es bueno, es contrario a la palabra de Dios, y se hace un pacto con ese espíritu en el plano espiritual, la persona puede realmente quedar muy oprimida. Y luego liberarse de eso puede costar bastante tiempo y mucho esfuerzo y mucha oración y penitencia. Tenemos que tener cuidado con los libros que leemos porque están actuando en nuestro plano espiritual y en nuestra mente, y eso nos puede ocasionar muchísimo daño. Hay personas que después de practicar la nueva era pueden quedar con daños en la mente que es muy difícil después revertirlos. También tenemos los libros de Harry Potter, que son mucho que tiene que ver con la magia, etc. Los libros que tienen que ver con los chakras, la sanación cuántica, el plano cuántico, los saltos cuánticos, las guías de sanación o luz de los ángeles. Esos libros no son católicos. Todo lo que invoque biomagnetismo, budismo, hinduismo, ley de atracción, reflexología podal, son libros que son contrarios a nuestra fe católica. Y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine la mente, el pensamiento, al Espíritu Santo, para nosotros poder discernir cuál contenido es contrario a nuestra fe católica y rechazarlo, porque puede ser muy perjudicial para nuestra espiritualidad. Hay un libro que también es muy peligroso y que muchas personas lo utilizan pensando que es un libro católico, que es el libro Conversaciones con Dios. Es un libro que también tiene mucho de decretar, de la ley de atracción, del mentalismo, y que no tiene nada que ver con nuestra fe católica. Aquellas oraciones que mencionan a la divinidad, pero no mencionan expresamente al Señor Jesucristo, también pueden ser oraciones que sean contrarias a nuestra fe católica. Cualquier duda o pregunta me la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto les estaré respondiendo. Que Dios les bendiga.